Y hoy tenemos como invitados a los doctores Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini, porque hubo novedades en dos causas, entre comillas, emblemáticas de la ciudad, que, bueno, ha habido algunos movimientos. Primero, en el caso por la muerte de Bocacha Orellano, que ha salido ya la resolución de Cámara y, bueno, hubo algunos traspiés, ¿no? En un momento por la jubilación de uno de los jueces, se postergó la resolución y demás, pero bueno, finalmente ayer se conoció la resolución de la Cámara y decidió la Cámara bajar las condenas y hacer una recalificación de los delitos. Bueno, a ver, ¿cómo recibieron esto? Bueno, buen día. Primero, Buen día. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, nos llegó ayer al mediodía la notificación. Lo que hace la Cámara es confirmar parcialmente el fallo y recalificar los delitos. En el caso de Gabriel Nicolosi, que es nuestro asistido, que era el personal policial, le sacan el homicidio preterintencional y lo condenan como autor de lesiones leves, junto con abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de instrumento público. Y confirman la absolución por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí. Y en el caso de Karina Gómez, también le sacan el homicidio preterintencional y la dejan como coautora del abandono de persona seguido de muerte y la falsedad ideológica. Sí. Y bueno, y en base a eso rebajan las penas. Para Gabriel Nicolosi 9 años, en Habían primera sido instancia era 12. 12. Y para Karina 7 y en primera instancia era 9. Sí. Y le mantienen a ella la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Bien. Y hay otra cuestión también que plantea la resolución de la Cámara, que es la inhabilitación. Sí. En primera instancia le habían duplicado la inhabilitación para ejercer cargos públicos y ahora los jueces eso es lo que dijeron que era indebida, esa duplicación de plazo, por lo tanto sigue la inhabilitación por el mismo tiempo de la condena que de Cámara, ¿no? En primera instancia era inhabilitación absoluta, Sí, si no me equivoco. inhabilitación absoluta. Y ahora se la dejan, le revocan eso y se la dejan por el tiempo de la condena. Por el tiempo de la condena. Que en principio sería 9 años y 7 años. Claro, pero en primera instancia esa inhabilitación estaba duplicada. Claro. Es decir, cumplías la condena y por la misma cantidad de años, digamos, Tenía la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo cual era bastante... Y era mucho. Sí. ¿no? ¿Cómo, si bien no están los fundamentos todavía, porque bueno, se saca la figura de homicidio preterintencional, si bien el homicidio preterintencional no es una figura de las más graves del homicidio, ¿por qué creen ustedes que se quita esta figura? Bueno, digo, ¿por qué creen ustedes? Porque no están los fundamentos todavía, los jueces no. Ale, mi opinión. Sí. Básicamente la figura del homicidio preterintencional se introdujo en primera instancia, esta es mi íntima convicción, para que en el fallo se lea homicidio. Para que los medios y la opinión pública vean que se ha condenado por homicidio. Sí. Ese es el fundamento real, en mi opinión. No existe un fundamento técnico. Porque para que exista homicidio preterintencional tiene que existir lesiones dolosas, o sea, lesiones con traducido y mal traducido, lesiones con intención de dañar, cosa que en este hecho no existió, ni siquiera tenemos las lesiones comprobadas, no se comprobaron lesiones, se comprobó otro tipo a través de un protocolo de Minnesota especial, algunas injurias, Infiltraciones hemáticas. Infiltraciones hemáticas, y algo que no alcanzó a llegar a ser ni un moretón. Pero bueno, se introdujo esto. El tribunal de Cámara ve que esta figura es problemática y pasa a otra figura que es igual de problemática, pero bueno, a nosotros nos termina de beneficiar, a las lesiones. Nosotros insistimos, no existe lesiones, pero baja lesiones leves. Quita el homicidio preterintencional y deja lesiones leves, que es algo... La lesión leve es la que te permite volver a trabajar dentro de los 30 días, para que quede claro. Claro. O sea que acá no pasó nada dentro de los hechos. Sí, ¿el abandono de persona a qué se lo atribuyen? Tampoco podemos saberlo igualmente. Ayer me llama un fiscal, amigo personal, no voy a revelar el nombre, diciéndome, no puede existir de ninguna manera el abandono de persona, porque si cae al río y se ahoga, ¿cuánto tiempo? Se supone que el abandono de persona es el ejemplo del libro de texto. Vamos al Uritorco y contratamos al guía, el vaquiano. Y de golpe el vaquiano a mitad de la montaña dice, oh, mira, me vuelvo, y te deja. Y vos obviamente te morís porque no podés bajar, te agarran
tormenta de nieve, etcétera, etcétera. Sí. Ese es el abandono de persona típico. En este caso del ahogamiento, que es un delito casi instantáneo, que son segundos, porque uno absorbe una pequeña cantidad de agua, 1 minuto, 2, Sí. y en las circunstancias específicas donde no había ni salvavidas, ni cabos, ni ninguna situación de seguridad previa dada, obviamente no se puede configurar el abandono de persona, y ese fue lo que estábamos hablando. Para mí no se configura, pero bueno, se usa para qué. Como tiene una escala penal de 5 a 15 años, abandono de personas seguido de muerte, te permite una flexibilidad en la pena que no te permitiría una falsedad ideológica, una lesión leve, un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Que si vamos a calificar es lo que podría estar más cerca de lo que pasó acá. A ver, acá no pasó ningún delito, pero si hubiera ocurrido un delito, estamos en los incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero en el caso concreto de un personal de Prefectura Naval Argentina, que no lo voy a nombrar porque no tiene sentido. Esto incluso quedó en el fallo de primera instancia, no había un solo prefecto y no estaba. O sea, no había la cantidad de personal suficiente, la garita estaba mirando al monumento, no había salvavidas, no había cabo, no había lancha dispuesta a salir en el caso de que se caiga alguien. Todo eso se evaluó incluso en la sentencia de primera instancia. Sí. Y, la precariedad, digamos, del lugar. Claro. A ver, en relación a... Bueno, sabemos que acá la autopsia no reveló ningún tipo de lesión que haya provocado la muerte. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes el derrotero de esta causa? ¿No? Porque en principio, como decía Rodrigo, no había delito. Nosotros esto ya lo habíamos planteado, creo que al momento de la audiencia preliminar, cuando llegan todos lo que se estaba esperando era el informe de diatomeas, para saber si se había caído vivo o muerto al agua. Llega el informe de diatomeas, certifica que se había caído vivo porque se ahoga, es decir, que traga esas algas del agua del río, y nosotros a partir de ahí habíamos pedido un archivo. Y es a partir de ahí donde el fiscal cambia la teoría diciendo este tema de que lo habían acorralado, instalando la teoría del dolo eventual, de que el chico salta porque se había sentido acorralado por 4 personas. Y ahí empieza un poco a cambiar todo, porque hasta el primer momento se estaba investigando un hecho de que una persona se había caído. Bueno, lo que planteaba la familia de que lo habían encerrado en un baño, que lo habían torturado a través de su abogado, del doctor Vera. Sí. Como todas esas teorías no se iban pudiendo comprobar, terminaron con este embrollo, digamos, de decir que él saltó porque estaba acorralado, instalando esta teoría del homicidio con dolo eventual, que supongo que el fiscal va a seguir con esa teoría. Quisiera renovar el planteo de la familia en boca del doctor Vera, que manifestó que esta persona había sido primero asfixiada con una asfixia antebraquial, arrojada al río, luego rescatada por gente del boliche Min, secuestrada durante 24 horas, sometida a torturas y luego arrojada con vida al río para que se ahogue. Esa sería más o menos la hipótesis que trabajaron. En un principio, y después cambiaron al dolo eventual. Claro. ¿Cómo? Y bueno, el tema, bueno, que también lo habíamos hablado en algún momento, las críticas a la doctora Kramer, que ella fue también un poco la que insistió con primero una asfixia mecánica, una asfixia antebraquial, dos formas de muerte, como que había muerto 2 veces. Bueno, como es común, ¿no? En la doctora Kramer... Un personaje... en todos los casos que en este conocemos, tipo de casos, sí. A lo largo y ancho del país, y donde dudosa actuación cuando no tiene matrícula en algunas provincias para poder actuar en las pericias. Sí, ¿no? es un personaje para serie de Netflix, realmente. Se lo podría trabajar, realmente, y lo digo con todo respeto, o sea, esto no significa un desdoro hacia la persona, sino que realmente es un personaje. Bueno, uno de los jueces ordenó que se instruya sumario por falso testimonio. Sí. ¿Por qué? Recordemos eso, si lo tenés ahí presente, Antonella. Concretamente el doctor... Es importante, ¿no? En primera instancia hizo en el fallo una mención a la actuación de la doctora Kramer. Fue el doctor José Luis Suárez, que ya se jubiló, le dedicó creo que 4 o 5 páginas del fallo a la doctora Kramer, a analizar cómo había básicamente engañado a la familia. Y como te digo, en el juicio llegó a decir que murió 2 veces, que murió primero de una manera y después murió de otra. Como para que veas el nivel de lo que estamos hablando. Y ninguno de todos los médicos que pasaron certificaron nada de lo que ella dijo. Inventó algo muy divertido. Hay 2 maneras, muy entre comillas. La asfixia admite 2 maneras. En principio, la asfixia mecánica, una asfixia por sumersión. Quizá existen muchas más, pero bueno, lo que se habló en el juicio es que primero había muerto por una asfixia mecánica para luego volver a morir por una asfixia por sumersión o una manera mixta de morir, que no existe la manera mixta de morir, por lo general. O sea, la causa de muerte suele ser unívoca. Quizás un médico forense
me pueda discutir esto, pero en este caso concreto no se daban las circunstancias. O uno muere, entre comillas, acogotado, como era lo que decía en principio, o uno muere ahogado. Claro. No puede morir de las dos maneras, en este caso concreto. Y bueno, eso fue lo que se sugirió en un momento, creo que el estupor de todos los que estábamos viendo en el juicio, creo que hasta el fiscal empezó a notar que algo extraño había ahí. El fiscal no la ofreció como testigo, de hecho. La lleva como testigo la querella. Y después ya, por ejemplo, en la apelación ni la nombran. Mira, qué interesante. En la apelación no hacen referencia para nada a lo que ella había dicho. Bueno, pero sí era su perito de parte. Su perito de parte y quien, de hecho, me acuerdo también reforzaba su teoría. Había hecho un informe de parte escrito y no lo quería leer en la audiencia porque había puesto cosas que nada que ver. Había puesto que Carlos Orellano había podido ser golpeado con una vara policial, con un bastón. O sea, toda idea que no salían de ningún lado, sino más que de su cabeza. Como que ella siempre va diciendo lo mismo en todas las causas, entonces había hecho un informe escrito más o menos en ese sentido. Claro. De la violencia institucional, de que acá seguramente con un palo podría haber sido golpeado y eso le provocó las lesiones, que no tenía lesiones. Esto es importante porque imagínate, acá en Rosario tenemos mucha experiencia, pero imagínate que esto llega a un pueblo, a un tribunal de una provincia donde los médicos legistas a lo mejor no tienen tanta experiencia. Viene un experto de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, titular de cátedra, y con te un montón dice, de títulos, de diplomas. Y te dice tal cosa. Y realmente puede cambiar la opinión de los jueces. Es una situación compleja, y si la familia no tiene posibilidad de pagar un perito de parte o tener una buena defensa activa, y yo creo que hay mucha gente que debe estar condenada por las pericias de la doctora. De hecho, acá ella engañó hasta la propia comisión de seguimiento, a todo un grupo de diputados. Sí. Porque cuando la citamos a declarar a Matilde Brera, dijo, nosotros, la médica nos dijo que Bocaccia había sido torturado. Y que había sido, y por eso ellos proponían la calificación de homicidio. Claro, sí, es verdad. En ese momento la comisión de seguimiento, bueno, se reunieron con ella, con su abogado, y a partir de ahí empezaron a decir, bueno, esto es homicidio. Claro. Bueno, esto tiene que ver también un poco con la cuestión que siempre estos casos emblemáticos, nunca se le da la voz a la otra parte, ¿no? Y es una responsabilidad que siempre decimos acá de los medios de comunicación y de algunos comunicadores que solo pretenden instalar una versión de los hechos y no mostrar la película completa. Entonces, toda la sociedad inclusive sale a pedir justicia por determinados casos que en realidad son construidos mediáticamente a través del relato de una sola de las partes. En este caso ocurrió eso y se instaló mediáticamente una violencia institucional que no existió, una culpabilidad hacia las personas, no solo los dos policías que estuvieron en ese momento, sino también las personas que eran seguridad privada de lo que se llama habitualmente patobicas sí. en los boliches, y también uno de ellos fue condenado. Sí, también le bajaron la pena, 5 años y 3 meses, sí. Porque también le sacan el homicidio preterintencional y le dejan el abandono de persona. Y el otro se confirma la absolución. Si me permitís, hay un tema ahora sí que está instalada bastante violencia institucional en estos últimos meses, pero, a ver, insisto, la violencia institucional muta. No es que ahora hay un grupo de tarea que te secuestra. Ahora a lo mejor la policía en determinados sectores sociales y determinados barrios hay una presión sobre los ciudadanos por su aspecto, o porque hay negocios, o porque los policías consumen sustancias y van a los kioscos de droga a robar la sustancia. Pero eso es lo que está pasando. O sea, nuestros defensores de los derechos humanos están combatiendo, entre comillas, la violencia institucional de hace 50 años atrás. Es como que no perciben lo que está pasando en su propia realidad. Y no aparecen. Bueno, nosotros tenemos causas, creo que yo te comentaba, varias causas donde somos querellantes denunciando policías por estas maniobras, y ahí los derechos humanos no aparecen. No aparecen. Porque no es tan rentable, quizás. Claro. Bueno, ese es un tema también, ¿no? Habría que hacer una investigación en relación a esto. Cuando hay que meterse contra el poder, esta gente de los derechos humanos, entre comillas, no aparece ninguno, porque ahora, a ver, ¿quién va a tocarlo, a Puyaro, al Ministerio de Seguridad, a la policía ahora empoderada como está, a decir, che, se están mandando macanas acá? No va nadie. Eso sí, cuando estás con todo el dinero del Estado, toda la publicidad, todos los políticos atrás tuyo, están todos, no. No es así. Vengan a jugar a la cancha con las reglas de la realidad.
Bueno, de hecho, una de las modificaciones que se aprobaron en diciembre del año pasado, apenas asumió este gobierno de Puyaro, fue la Ley Orgánica de la Policía, que habilita a detener personas o demorarlas, lo dice la ley puntualmente, cuando se niegan a identificarse. Sí, Bueno, el artículo 10 bis. El Sí, 10 bis, hay un exacto. problema serio ahí, porque Sí. no existe ninguna ley de fondo que obligue a una persona a portar como ciudadano caminando por la calle, caminando estoy diciendo, Sí. o sin estar a bordo de un vehículo, una identificación. Entonces viene un policía y le dice, ¿usted cómo se llama? Yo le digo Rodrigo Masucci. ¿Tiene como probar? Por supuesto, el documento. ¿Dónde? En mi casa. No estás obligado a portarlo. Obviamente no es lo mismo en un vehículo. Entonces, esto en un momento va a terminar con un problema, ¿eh? Estamos cerca. ¿Qué ocurre? Como esto, en realidad, esta es una ley anti los cartoneros, los muchachos que están Sí. levantando basura o picaportes algunos. A ver, tampoco somos ingenuos. No, obviamente. La policía tampoco es que es una organización maligna. No. No. La policía detectó que entre estos muchachos que levantan cartones hay algunos vivos que también iban levantando bronce, picaporte, etcétera, etcétera. Y por eso se da algún tipo de procedimiento que criticados por algunos, pero bueno, hay un fundamento real. Y también existe un fundamento real, y en esto yo siempre he sido duro y comparto la policía. No puede ser que un NN se instale en la vía pública y se mueva como dueño de cierto sector de la vía pública y no se lo puede identificar. En eso estoy de acuerdo con la policía y entre comillas el puyarismo duro. Lo que no estoy de acuerdo es que aleatoriamente a cualquier a cualquier persona se le exige una identificación cuando evidentemente está circulando. Bueno, esto está pasando y bueno, incluso yo soy docente en una institución terciaria y mis alumnos me dicen que les pasa. Caminando por el centro de la ciudad y por ahí van vestidos con algún buzo medio grande o con capucha y demás, Claro. y los para la policía para pedirle identificación. Y son chicos que van caminando, a veces van de su casa hacia el instituto, bueno, muchos cursan de noche, pero a cualquier hora del día está pasando esto. Si uno tiene identificación, no hay ningún inconveniente. A ver, yo no me resistiría nunca una identificación si uno está con el documento. Yo no saco el documento porque cada vez que lo saco lo pierdo. Tengo un problema. En realidad es el verdadero motivo. Pero si alguien no lo pierde y lo lleva, no habría un inconveniente la identificación. Distinto es el caso en los Estados Unidos, donde la identificación hace que vos entres en un registro criminal. Entonces una persona que le han pedido los documentos, la identificación, no existe el documento en los Estados Unidos, ya ingresa en un registro criminal por el solo hecho que le han pedido el documento. Esto el no tema pasa que, acá. bueno, te invito por este tema, vamos a dar una charla el 1 de octubre en el Colegio de Abogados por el Bien. artículo 10 bis, hubo un habeas corpus presentado por la Defensoría Claro, Oficial, sí. porque los defensores oficiales, bueno, nos dijeron que el otro día, por ejemplo, un día hubo 70 detenidos demorados por este tema y los van metiendo en comisarías y no tienen ya lugar donde alojarlos porque no tenían DNI. Claro. 70 en un día. Sí. Y ese habeas corpus fue rechazado. Fue rechazado porque va a venir uno de los abogados a tratar ese tema y bueno, y hablar sobre el artículo 10 bis Bien. específicamente. Interesante. ¿Cuándo es? Martes 1 de octubre a las 19:30 horas en el Colegio de Abogados. Bien, bueno, todos invitados. Bueno, y tema Bocacha, bueno, cerrado. Esto, bueno, seguramente habrá alguna otra instancia de apelación de alguna de las partes. Eso es lo que estábamos evaluando cuando tengamos los fundamentos. Ahora Ajá. lo que iría el próximo recurso es una inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad. Nosotros insistíamos por la absolución, pero bueno, vamos a ver los fundamentos y acá como habían recurrido todas las partes, también podría seguir recurriendo el fiscal y las querellas Claro. Bueno, y las defensas. Así que vamos a ver según los fundamentos. bien, a ver qué pasa. Bueno, en principio, en esta causa lo que habría que dejar claro es que no hubo ningún delito. Incluso testigos aportaron que este chico se arrojó solo al agua, sino que nadie lo tiró. Es que en realidad Entonces, hasta nosotros tenemos otra versión y nosotros la creemos. Karina Gómez, una de las condenadas, dice que claramente el chico estaba acostado, se dio vuelta y se cayó solo. Ni siquiera que saltó. La versión posterior de los pescadores, que nosotros ponemos en duda, los pescadores que no pescaban, que estaban afuera de la fluvial a 100 metros, casualmente, a ver, volvemos al tema Bocacha porque es muy interesante. Allí funcionaban 2 boliches, estaba abierto al público y los únicos testigos eran personas que no habían concurrido a los boliches. Había 2 marginales, un muchacho en una situación de calle y una persona que no sabemos por qué se instaló 3 horas
un despedido de un boliche, entre comillas, se instaló 3 horas ahí y a esperar a un hipotético dueño. Con una computadora. Sí, eran personas muy extrañas las que aparecieron a declarar. En cambio, todas las personas que salían desde los boliches, ninguna declaró, nadie vio raro. Y aparecieron pescadores, insisto, que no pescaban porque no habían muchos, la mayoría no habían llevado cañas, que a 100 metros, en plena noche, pudieron describir esta situación, que nosotros consideramos que es mentira. Pero bueno, quedó instalado, llega un momento que ya te confunden, todos dan como hecho que Orellano saltó, cuando nosotros desde el primer momento tenemos, y está dentro de la lógica, que el hombre que había consumido mucho alcohol y que no había comido a la noche, sabemos eso, que el hombre quedó dormido, es más, sus mismos amigos decían, el hombre que se dormía donde pintaba. Hay un video que han sentido de sus amigos, porque al parecer era una persona de bien, un muchacho muy bueno, querido, el que se dormía donde pintaba, claro, alcoholizado, sin haber cenado, habiendo tomado combos de vodka con sus amigos, eso le bajó en un momento la adrenalina, la alegría del boliche se te pierde, te baja el alcohol tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, se duerme y cae al río. Pero se duerme en la baranda, ese es el tema, o sea, él se coloca en esa situación de riesgo, nosotros planteamos. Se duerme al lado, en la cornisa, al lado del río. Que incluso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué surge esto? Y esto, voy a decir algo que es un mensaje muy malo para la sociedad, pero como abogado defensor es mi obligación. No vayan a socorrer a nadie. No se acerquen, como hicieron estos patobica, como hicieron estos policías. No se acerquen a socorrer a alguien porque te han visto cerca, el hombre se cayó y están presos. A Crespo le pasó lo mismo en Casco, al vecino que llama. Claro. No, fíjate, no podés... sí, yo el otro día vi un chico en la calle y te juro iba a llamar y digo, ay, mirá si llamo y no sé, se muere y después está mi teléfono, o sea, viste, uno ya no sabe cómo actuar. La sociedad enloquecida, y lo digo enloquecida en el mal sentido de la palabra, que piensa cualquier cosa en teorías conspirativas, si vos estás cerca de una tragedia, inmediatamente pueden empezar con la teoría conspirativa, que vos llamaste por algo, que encubriste algo, que vos fuiste el partícipe. A ver, lamentablemente, teniendo mi experiencia en estos dos casos, y uno, perdón, el mensaje es no ayudes, no puedes ser solidario. Agachá la cabeza y seguí caminando. Qué pena, ¿no? Tener que llegar a esto, porque es mi consejo profesional, ¿eh? Sí, no humano. No, sí, sin duda. Pero bueno, es terrible. Bueno, y ahora pasando al caso Casco, que bueno, ya lo habríamos comentado la semana pasada, porque bueno, se desdobló la audiencia de casación. Había pasado a un cuarto intermedio y se retomó el jueves pasado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Quisiera que me cuenten, cómo fueron las acusaciones, las querellas, fiscalía, qué participación tuvieron. Obviamente porque creo que quedó medio desdibujada, ¿no? La participación de las otras partes en relación a lo que fue esta causa emblemática, como se había presentado desde un momento, que era un antes y un después y demás, por parte de los acusadores. El fiscal no fue, presentó breves notas, la Secretaría de Derechos Humanos tampoco, y fueron los querellantes, Campana y Vera, y Hassan y Maciel, que son de la Defensoría General, creo que en este caso están como querellantes. Ajá. Ellos 4 nos dieron 10, 15 minutos a cada uno. Después fuimos nosotros todas las defensas en forma personal. Esa es la primera audiencia del 19 de septiembre y ahora el 26 terminó la defensa pública, que eran los únicos que quedaban por contestar. Y en realidad yo lo que dije ahí es que porque prácticamente no hubo agravios. O sea, esa era una causa, una instancia para ir y expresar agravios contra la resolución de primera instancia. ¿Cuál era lo que ellos consideraban que era lo que la casación debería casar? Y bueno, y no expresaron agravio, hicieron como una réplica de los alegatos de clausura. El único que más o menos intentó algo fue el doctor Campana, que un poquito expresó agravio, pero no eran básicamente lo que uno va a contestar agravio. A ver, claro. Bueno, los fallos, los votos de los doctores Martínez y Vázquez está mal por esto, el Tribunal de Casación lo tiene que casar por errónea aplicación de la ley, y no dijeron eso. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros un poco contestamos y le hicimos saber al tribunal cómo eran las posiciones contradictorias acá, qué era lo que se intentó probar, lo que no se pudo probar, pero quedamos un poco limitados al no saber qué contestar porque no expresaron agravios. Claro. Básicamente, por lo menos en forma personal. Uh-huh.
¿Y pudieron declarar algunos de los chicos? No declararon. No pudieron dar ninguna... Porque obviamente, como decíamos la otra semana, el sistema federal no está preparado por oralidad, a la Cámara de Casación no le interesa la oralidad y se manejan con una, digamos, entre comillas, con poco seriedad. O sea, es más, es un trámite que quieren pasar porque obviamente ya tienen la resolución, en mi íntima y sincera convicción. No sé de qué tenor va a ser la resolución, pero digamos, todo esto fue una molestia para ellos, pero lo hacen porque no les queda más remedio, Claro. se ha pedido. Les gusta la oscuridad. La gente de Comodoro Pi. Sí, Y nunca nosotros mejor habíamos dicho. pedido que declare Diego Álvarez, y bueno, en la última audiencia fue 30 minutos duró. La audiencia del jueves duró 30 minutos. 30 minutos. Yo me conecté un ratito al principio, después me tuve que desconectar porque tenía otra audiencia y bueno, y el presidente del tribunal dijo, bueno, terminamos la audiencia y nosotros ya habíamos avisado que quería declarar y no le tomaron Y la varios palabra. abogados no pudimos ingresar a la audiencia, nos conectamos y nunca nos habilitaron. Una cosa extrañísima, la primera vez que me pasa es raro. Sí, muy raro. ¿Quiénes eran los jueces? Petrone, Barrotaveña, Maíquez. Máiquez. Máiquez hay 20 millones en la Sí, justicia. No sé cuál de todos, pero es un Máiquez. Es uno de los maíques. Bueno, y esperan, ¿cómo están, digamos, qué Y esperan? ahora de pasa esa a resolver resolución? también, no hay plazo, No hay porque plazo. el plazo es el que el que ellos tribunal dispongan. quiera. Sí. La lógica indicaría, acá no hay lógica, pero he escuchado los argumentos de todas las partes, leído el fallo de primera instancia, la lógica indica la confirmación. No hay ningún elemento serio y verosímil para decir, bueno, acá falló algo en primera instancia, una nulidad que permita al tribunal decir, bueno, no, esto es un escándalo, hay que cambiarlo. No veo nada escandaloso, es más, esto siguió, la primera instancia siguió la lógica. Ujú. Bueno, y recordemos, ¿no? El caso Franco Casco, que bueno, fue este chico que llegó a Rosario, que estuvo en una casa de familiares, un día se va de ahí para supuestamente a tomar el tren, a partir de ahí nadie tiene más contacto ni sabe de su paradero, hasta que fue encontrado en el río 22 días después. Y ahí empieza todo un derrotero que la familia lo empieza a buscar y cuando llegan a Rosario identifican o realmente, bueno, descubren que había estado detenido en la comisaría séptima, se enteraron a través de los propios policías de la comisaría séptima que había estado detenido allí y ahí empieza la acusación hacia y armar esta causa, ¿no?, de violencia institucional donde fueron acusados en principio 31 policías detenidos que después, bueno, de una zaranda, digamos, de En la Cámara, creo cuestiones, que la Cámara le después revoca, quedan 19, quedan 19. y que son los que llegaron a juicio, ¿no? Este es un tema interesante. Acá casi se llevan puesto un vecino que había llamado a la policía. Claro, ese Estuvimos motivo. a punto de un escándalo nunca visto en Argentina, donde alguien que dice, estoy viendo a alguien raro, vengan a ver. Ah, ese tema lo estuve viendo porque yo no me había dado cuenta. Lo trataron en la audiencia del jueves. No recurrieron en tiempo la absolución de Crespo. Ajá. No presentan casación y después presentan las breves notas, pero no habían recurrido. Entonces el defensor pide que obviamente que eso se tenga por no presentado porque no recurrieron la absolución en tiempo y forma. Claro, entonces ya quedaría firme. En teoría lo de Crespo debería quedar firme. Ujú. Bueno, esperaremos la resolución de casación, De la casación. en el caso Casco y veremos cómo avanza el caso Bocaccia. Dos casos realmente emblemáticos de la ciudad que marcan una serie de cuestiones irregulares en lo que es la justicia, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho Gracias que a hayan vos, venido Ale. hoy. Y bueno, para hablar de todos estos temas que analizarlos llevaría 5 o 6 programas más o menos minuciosamente, pero bueno, para dar un pantallazo de cómo vienen estas causas, porque bueno, los medios no han hablado demasiado, solamente de caso Casco No, nada, no. y del caso Bocaccia algunos han sacado solamente la resolución que salió Vos me fijé ayer y... en un medio de Rosario que siempre se embandera con estas causas y no mencionó nada, igual que lo de Casco. Sí. Bueno, muchas gracias por venir hoy.